¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de esta interesante conversación con Alejandro Merino desde Málaga, España, del canal El Árbol Rojo EAR. Así lo pueden encontrar en YouTube. Pues bien, en momentos previos, que ustedes lo han visto anteriormente, ya subí el video también aquí en el canal, y también en el podcast Reflexiones y Misterios con Fernando, hemos hablado sobre el tema de, pues, un aniversario más, 102 aniversario de el asesinato de la familia Romanov por parte de los bolcheviques, de los comunistas rusos, y ahora por estos días se ha dado otro hecho doloroso, otro hecho de dolor, curiosamente también para los ámbitos de la Iglesia Ortodoxa, me atrevería a decir para todas las personas que tenemos un mínimo de conciencia histórica, ¿no? Se trata de la, una vez más, conversión de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, Estambul, dirían algunos, en mezquita, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto y para eso, como digo, Alejandro Merino. Saludos. Saludos Fernando y saludo a toda la concurrencia, aquellos que nos vieran en el vídeo anterior, pues nada, aquí estamos otra vez, y aquellos que acaban de llegar, pues os saludo, os doy las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches, lo que corresponda. Y sí, hemos estado hablando de la familia Romanov y ahora vamos a hablar de Santa Sofía y los sucesos que han pasado estos días. Que no deja de ser un tema, ahora me ha venido a la mente que está relacionado de alguna manera, ¿no? Porque una vez que los turcos invaden Constantinopla, la convierten en Estambul y hacen toda su cambio de iglesias a mezquitas y otras cosas tan tolerantes, pues hay miembros de la familia real bizantina que se van hacia San Petersburgo en ese tiempo, creo que no era Moscú, creo que era San Petersburgo, y hay una serie de movidas y todo, y se empieza a considerar a Rusia como la tercera Roma, ¿no? Como dentro de la Iglesia Ortodoxa, como que ellos, primero se traslada había caído a en herejía, o sea, el papado en el cisma del 1054 había caído en herejía, de ahí pasa a Constantinopla, a Bizancio, y una vez esto cae bajo los musulmanes, se traslada a Rusia, ¿no? La nueva guardiana de la fe cristiana ortodoxa. Entonces son hechos que están ligados de alguna manera. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos días? Desde tiempos de Atatürk, el denominado padre de la Turquía moderna, pues ocurrió que, digamos, para implantar estos temas del laicismo y Turquía como un estado secular, se convirtió la mezquita de Santa Sofía o Hagia Sophia, como lo dicen, calcándolo del griego, en un museo. O sea, ni para cristiano ni para musulmán. Vamos a hacerlo un museo. Y en los últimos años, pues, Erdogan, que como sabemos ha tenido una deriva islamista muy importante casi desde que entró, decidió, ¿no? Como para darse un baño de popularidad en ese país muy mayoritariamente musulmán, en revertirlo a mezquita, ¿no? Entonces esto saltó las alarmas de medio mundo, entre los cristianos por razones obvias y entre otros también por el tema de que pues hay unos mosaicos valiosísimos históricamente y se decía que los iban a volver a cubrir de yeso. Al final dijeron que solo los van a cubrir con un juego de luces mientras haya culto musulmán. La Eso cosa lo han dicho es, de momento. de momento, no nos podemos confiar porque nosotros sabemos la política musulmana de la taquilla, es decir, el disimulo, el te lo digo, pero por ahí te lo... ya, ok. Entonces, Alejandro Merino, ¿qué tienes que decir sobre el significado de este hecho, de esta Pues cuestión? a mí me preocupa que esta deriva que está teniendo Erdogan, que cada vez se está radicalizando más, porque ahora estos días que ha empezado a utilizar como una mezquita, pues se están tapando con unas cortinas, con unas luces, todas estas imágenes. Pero ya hemos visto en otros lugares del mundo, de triste recuerdo, lo que un Islam más radical ha hecho, pues en Palmira lo han destruido. Recordad también estas estatuas budistas de Unas de Afganistán. Bamiyan en Afganistán, Exacto. claro. O sea que es que en cualquier momento entra un gobierno aún más radical, o el mismo Erdogan se radicaliza aún más, y todas estas joyas históricas que existen en Santa Sofía, pues se perderían porque las destruirían. Y es algo que personalmente me preocupa. O que también, que ahora que les dé por a prohibir a las mujeres pues, la entrada en ciertas partes de la basílica o cosas así. O sea, cosas de ese estilo
Cosas que podría, exacto, cosas de lo que es el culto islámico, cuando se lleva pues, a extremos pues más extremistas, pero que vemos en el mundo. O sea, no es una cosa del siglo XVII, es una cosa que existe hoy en día en muchas partes del mundo. Y es lo que me preocupa. incluidos algunos lugares donde hay mezquitas. Eso creo que se da más en África, pero hay en varias partes del mundo, donde directamente está vedado el ingreso a no musulmanes, a no creyentes, ¿no? En algunos Este, sitios sí. o en la mezquita de Al-Aqsa creo que también hay algo de eso. En la Meca no puede ir alguien que no sea no musulmán. De Pues, hecho, hasta hace poco, si pillaban a uno musulmán, lo mataban. Ahora ya no. Ahora ya creo que lo dejan hasta que se pudra en la cárcel, pero hasta hace poquitos años, si pillaban a un infiel en la Meca. de hecho, me imagino. Entonces, el tema, pues, es que pueden ocurrir muchas cosas con la Basílica de Santa Sofía, que bueno, que ha sido, como digo, la iglesia más grande de la cristiandad durante bastante tiempo. No es tan grande como lo que ahora es la Basílica de San Pedro de los católicos romanos, pero ha tenido un fuerte impacto porque su arquitectura, esa cúpula, todas esas cuestiones, han sido de ahí replicadas no solo por otras iglesias cristianas ortodoxas alrededor del mundo, en Serbia, en Rumania, en Grecia, en Bulgaria o en Rusia, sino también por los propios musulmanes, porque la mezquita azul, si no me equivoco, la mezquita de Sí, que Fatih, es más grande. De hecho, era la segunda mezquita más grande hasta que construyeron la mezquita azul, que era más grande, ya fue la tercera, solo por detrás de la Meca. Después ya sí ha habido más, pero digo, durante muchísimos siglos fue la segunda y después la tercera más grande. y muchas de estas las han hecho guiándose del patrón arquitectónico, curiosamente, de la que fue una iglesia, de Santa Sofía, ¿no? Sí, sí. Y es precioso. Aparte que yo invito a todos aquellos que no la conozcan realmente o que solo conozcan la fachada, la imagen, que busquen en YouTube o donde sea cómo es por dentro. Que hagan una especie de visita guiada porque es realmente impresionante. Y no hay que olvidar que es un edificio que tiene 1500 años. O sea, es que es increíble. Construido creo que en tiempos de Justiniano, si no me Sí, equivoco. 1500, 1600 años. O sea, es una cosa realmente impresionante que con todos los siglos que tiene de existencia y cómo es que lo ves desde desde la zona de las catacumbas, están los pilares, ese foso que aparece en la película esta de Tom Hanks, de Infierno. No, y o sea, es que es absolutamente brutal. O sea, es un lugar que parece casi mágico. O sea, es increíble. Y esta combinación hoy en día, que cuando estaba como museo, de este arte ortodoxo y islámico mezclado, quedaba como muy interesante. O sea, desde un punto de vista ya no religioso, sino artístico. Artístico o histórico. O sea, era realmente súper interesante y es una cosa que tenemos que se va a perder. Porque ahora mismo han Yo hecho digo, este cambio. Entonces, para es callar una, las bocas, pues está mostrándose un poquito más tolerante, pero yo temo que de aquí a varios años va a cambiar la cosa. así es, de un día para otro nos vamos a estar con una sorpresa, pero yo lo que o van a cubrir los murales con la excusa de que no se dañen, con la erosión, ya me imagino. Pero digamos que sobre todo es una de esas obras de arquitectura, como también las hay en pintura y en escultura, que son irrepetibles, no tanto por difíciles y por el esfuerzo que cuesta hacerlas, sino porque son producto y son símbolo de una época en la cual la gente realmente masivamente amaba a Dios y tenía las convicciones de que haciendo eso se acercaban un poco más, por decirlo así, al cielo y a la naturaleza y al agrado divino, ¿no? Son épocas que quizá no volverán ya jamás, y menos con esta deriva secularista de porquería que estamos teniendo un tiempo a esta parte, así que las pocas que hay que conservarlas, y es muy lamentable cuando ocurre algo con estos monumentos, ¿no? Que al final, bueno, no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Como te mencionaba, yo he visto algunas imágenes en las cuales hay gente con banderas turcas diciendo que se ha reconquistado, o sea, tienen ese ánimo no espiritual, sino belicista, incluso revanchista, ¿no? Como que Turquía ha recuperado la mezquita de Mehmet el Conquistador, y comparando a ese tal Mehmet que fue un sangriento porquería con Erdogan. Hay toda una serie de asuntos y una imagen que ya la estaré poniendo
para que la vean ahora en pantalla, de esas que las toman los fotógrafos oficiales, en las cuales sale Erdogan con su mujer velada y todo, dentro de Santa Sofía, y al fondo, como vencida, como diciendo esto va a desaparecer, esa imagen de la Virgen María en lo alto con el niño en brazos, ¿no? Y otras imágenes de tono similar. Entonces, creo que eso son detalles, pero son toda una declaración de intenciones desde mi punto de vista. Y bueno, ¿qué más podemos agregar, Alejandro? Sobre todo Pues bueno, se pueden agregar muchas cosas. Yo, por ejemplo, el tema que estás hablando del Islam, es cierto que existe como ahora un movimiento que se está radicalizando, alentado también por todos los medios occidentales que son anticristianos, que fomentan eso, le están como echando gasolina al fuego. Y esta radicalización que se está produciendo en los últimos años, sobre todo en todos lados, ya, porque es curioso porque vemos en Oriente cómo existen estos movimientos religiosos islámicos que se están volviendo como más beligerantes un poco, y aquí en Occidente, en el mundo occidental, pues vemos como ciertas estructuras de poder y ciertas ideologías, sobre todo de izquierda, pero también en parte de la derecha, pues vemos como empiezan a apoyar eso. O sea, parece que desde un punto de vista ateo, pero apoyan el Islam desde ese punto de vista más belicoso, más simplemente por ir contra el cristianismo. Es algo que llama la atención. Aquella frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, algo así. Y después tenemos por otro lado la gente de la nueva era como que suelta perlas, como una que me encontré yo el otro día, que es Santa Sofía, era el nombre que se le había puesto a esta iglesia, realmente Sofía era la hija que había tenido Jesús con María Magdalena, y que le habían puesto el nombre de Sofía, que era esta mujer. Y había que explicarle a esta muchacha que Sofía es sabiduría en griego. Es el nombre de la sabiduría de Dios. Pero esta mujer no sabía eso y se pensaba que Sofía era un nombre de mujer y punto. O sea, una cosa realmente surrealista. Por lo general no son precisamente gente que piense demasiado, ¿no? Porque parece que en su alineamiento de chakras y en sus momentos de divagación mental algo se va por los aires y no regresa, ¿no? A veces sí. Hay un tema también que esto lo leí en una página copta, estaba en árabe evidentemente, pero para eso está el traductor que todo lo puede, y lo que decía era que en realidad sí, Sofía significa sabiduría en griego, pero que sí había habido para variar, una mártir, si no me equivoco, de aquellos tiempos de la iglesia copta, que efectivamente se llamaba Santa Sofía, bueno, se llamaba Sofía y la canonizaron, y que en realidad que su fama, aunque ahora ya está casi olvidada, desgraciadamente su fama llegó hasta Bizancio, y le pusieron por esta mártir a la iglesia, lo cual me parece raro, ¿no? Porque la iglesia copta era considerada ya cismática en esos tiempos y no creo que le hubiesen puesto... Sí, es raro, quizá una leyenda copta, es posible. Realmente existen muchos mártires, muchas santas, pero yo creo que sería más conocida, pienso yo, si se le hubiera dado o sea, no es como el caso de María Magdalena, que tiene una basílica, tiene muchas cosas. Si esta Sofía realmente hubiese sido alguien como para dedicarle ese pedazo de edificio, pienso que tendría que haber sido un personaje más importante. Y por lo menos habría tenido alguna estatua o un gran fresco. Exacto, yo creo que ahí Santa Sofía se refiere simplemente a la santa sabiduría de Dios, punto, ya está, no hay que buscarle más pies al gato. Yo creo que con 4 tiene bastante. Los coptos me caen muy bien, pero creo que en esta ocasión no pasa de ser una muy bonita leyenda oriental. Sí, leyendas, ¿no? son leyendas como tantas que hay. Y después pues están los que están sacando, para defender a la actuación de Erdogan, están sacando el tema de aquí la catedral, la mezquita de Córdoba. El caso que es muy diferente, que si quieres lo cuento un poquillo para tu audiencia, que quizás no lo sepa. Aquí en Córdoba pues tenemos realmente una mezquita, fue creada en el siglo VIII y ha tenido distintas ampliaciones. Primero era bastante modesta al principio, pero tuvo una serie de ampliaciones hasta hacerlo por extensión, la que fue la segunda más grande del mundo en lo que se refiere a extensión. Después ya fue durante 5 siglos una mezquita, después Córdoba pues fue reconquistada
por los cristianos y la convirtieron en una catedral y un siglo y pico después construyeron una catedral dentro, o sea, en medio. Entonces es una auténtica maravilla arquitectónica porque te encuentras un estilo absolutamente brillante de lo mejor que daba la arquitectura árabe de aquellos siglos y justo en medio una catedral, dentro. Y ese contraste, yo sinceramente estuve el año pasado en Córdoba y es maravilloso, o sea, es una cosa realmente espectacular. Después está el patio que había que originalmente era simplemente para los fieles, para entrar, lo convirtieron, le pusieron árboles y el patio de los naranjos, es una cosa realmente bellísima, lo que la catedral, mezquita de Córdoba, como lo queréis llamar, y ha estado usándolo la iglesia pues desde el siglo XIII, un poco menos, o sea, llevan 8 siglos usándolo, y cosas de la política de aquí de este país, pues hace unos años empezaron los políticos de izquierdas, los socialistas y los de Podemos, Izquierda Unida, pues empezaron a decir que no, que tenía que ser de público, que tenía que ser público. A finales de los 90, pues el presidente José María Aznar, que era del Partido Popular, permitió a la iglesia pues matricular, hacer unas inmatriculaciones, o sea, las primeras matriculaciones de sus bienes, porque a la iglesia no se le permitía matricular, se consideraba, digamos, de forma, digamos, que el uso le daba la propiedad, no lo necesitaba, pero otros cultos y esos, pues sí tenían sus bienes. Entonces, José María Aznar quiso cambiar eso, regularizar que la iglesia pudiese inscribir sus bienes. ¿Qué ocurrió? Las cosas como son, la iglesia también inmatriculó cosas que no tenía que ver. Matriculó gimnasios y hubo allí... Vamos, yo a la iglesia le doy la cal cuando hay que darle y la arena cuando le corresponde. O sea, que nadie diga después que es que este personaje es de este lado mucho. No. O sea, no, aquí hay que ser objetivo. Y hicieron muchas barbaridades con el tema de las matriculaciones, pero la verdad es que la cuestión de la mezquita de Córdoba, obviamente, es una cosa que ha sido durante tantísimos siglos de la iglesia, obviamente es de la iglesia. Pues no, pues empezaron a salir los políticos diciendo de que no, que eso tenía que ser público, pues porque a ellos les daba la gana. ¿Y qué pasó? Pues que ha habido una pelea ahí constante. Y además la iglesia ponía también que antes de la mezquita pues había estado ahí una basílica, la Basílica de San Vicente. San Vicente, exacto, que no estaba seguro. Y que esto pues ahí existe una serie de documentación que atestigua sobre esta basílica y una serie de excavaciones que hubo al principio, en la primera mitad del siglo XX, que fue en 1930, si no recuerdo mal, en el cual un hombre pues sacó una serie durante unas obras de restauración, pues aparecieron una serie de muros y que debía ser de esta basílica. Vale, pues esto, digamos, ha habido una pelea durante pues 2 décadas y creo que fue en 1914, perdón, en 2014, creo que hubo ahí realmente un pleito bastante grande con ese tema, con el tema de la Junta de Andalucía, se metió por medio y hubo un estudio encargado por políticos que aseguraban que no, que la matriculación estaba mal hecha y que eso tenía que ser estatal. La iglesia recurrió diciendo eso de que había pertenecido a la iglesia de toda la vida, la documentación de la cesión del rey, no me acuerdo qué rey era ahora mismo, pero el rey correspondiente que le cede a la iglesia, y ellos decían que esa cesión no correspondía a la propiedad, estaban interpretando con leyes actuales un documento del siglo XIII, o sea, una cosa realmente ridícula desde cualquier punto de vista jurídico, aparte de la posesión. En España tenemos lo que es el Código Civil, lo que es la usucapión, que es cuando se tiene un bien durante 25 años y el propietario legítimo no lo ha reclamado, pues pasa a ser de tu propiedad. O sea, eso es una cosa que intentan hacer los ocupas. Se meten en pisos de estos que los herederos son 40.000, lo que sea, no hay nada, y están callados, ponen todo su nombre, y a los 25 años pueden inscribir por usucapión, pueden adquirir la propiedad. Pues sin embargo, para estos políticos de izquierda, pues ya no 25 años, sino 8 siglos no les parece bastante como para que perteneciese a la iglesia. Entonces ha habido una serie ahí de cuestiones políticas de pelea y ha llevado a que encargaron a una serie de investigadores del CSIC, de lo que es el gobierno, a que tenían que demostrar que no existía una iglesia antes del de este. Entonces hicieron
una especie de investigación que sinceramente es bochornosa, a mí personalmente me da vergüenza, que fue súper publicitada por los medios de izquierda, en que aseguraban que lo que había ahí no era la iglesia de San Vicente, que lo que había eran unas casas. ¿En qué se basa esa investigación? Pues simplemente que los muros que hay pues no tienen la forma de las iglesias actuales. Vamos a ver, estamos hablando de una iglesia del siglo cuarto o quinto. O sea, una cosa realmente... y que eso, que el altar que hay, que se encontró un altar, pues que no, que ese altar pues es otra cosa, ese altar pues no tiene por qué significar que sea de un culto cristiano y las fuentes digamos que hablan de esa iglesia pues que no, posiblemente que no les parece bien. Son fuentes que, aunque hay una que es del siglo XIII, una que es del siglo XVI, pues que no. Está una, por ejemplo, de Ibn Hidari, que del libro de Ibn Hidari que yo he leído cuando mi investigación sobre la Atlántida, pues precisamente es verdad que parece reflejado como este hombre menciona cómo cuando llegaron los musulmanes al Andalus, a lo que era Córdoba, pues estaba esta iglesia, la iglesia la tomaron y digamos la dividieron en dos, se convirtieron la mitad en una mezquita, la otra mitad siguió usándose como iglesia, previo pago de los cristianos, de un impuesto, hasta que decidieron que había que hacer una mezquita más grande porque ya la población musulmana era bastante grande y obligaron a los cristianos a vender la iglesia y ahí ya fue donde se construyó la mezquita. O sea, existe esta fuente de Ibn Hidari. Existe otra fuente de otro personaje que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que otro historiador musulmán, o sea que no se puede decir que es de la iglesia porque son fuentes árabes, que también cuenta la misma historia de Ibn Hidari pero ampliándola más. O sea, es más larga, yo la leí en su día, pero ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Y existe otra fuente más que hace referencia al Razi, al gran historiador al-Razi, que también he leído algo de él, pues, también investigando la Atlántida, en el que también pues hablaba de todo esto que estoy diciendo. O sea, existen unas fuentes musulmanas que te dicen, o sea, que aceptan de que había una iglesia y que lo estaban. Pues bien, pues este investigador desde sí, que fue, como digo, fue una investigación pagada para decir que no existía, pues todas estas fuentes se las pasa por donde ellos saben, te sueltan de que eso no es una iglesia, pues porque a ellos no les parece una iglesia, no explican de por qué hay un altar en una casa, porque ellos dicen que son casas lo que hay ahí, y se quedan tan tranquilos. Existen otros investigadores como el señor Manuel Bermúdez, no sé qué, Manuel José Bermúdez creo que es, que este hombre ha hecho una investigación, ha hecho una comparativa, digamos, de este tipo de edificios con otros antiguos cristianos, ha demostrado, porque también otra de las cosas que dice esta grandísima investigación encargada por los políticos, porque dicen que los musulmanes no hacían eso de usar iglesias como mezquitas, a pesar de las fuentes árabes, o sea, a pesar de las fuentes árabes y de la propio ejemplo de Santa Sofía, pues ellos... de Santa Sofía y todo eso, en Siria, por ejemplo, la iglesia donde está supuestamente el cuerpo de San Juan Bautista, que actualmente es una... Pero vamos, es que eso lo han hecho todos, o sea, es que los cristianos también lo hacían. Cogían templos, de hecho este propio hombre, el señor Manuel Bermúdez pone varios ejemplos de domos romanos o de templos romanos que fueron reconvertidos en iglesias cristianas y tenían este tipo de muros. Este tipo de muros que son los que se encontraron ahí abajo. ¿Por qué? Porque eran de construcción romana. Y obviamente, pues eso te digo, realmente es una cuestión política. No pero, sin embargo, esta investigación, como te digo, mira que la del señor Bermúdez, por ejemplo, que es magnífica, no la ha publicitado absolutamente nadie, solo lo hemos leído aquellos que lo hemos buscado, pues sin embargo, la otra, pues apareció en todos los diarios de izquierda. Como desmintiendo, se cae el mito de la iglesia de San Vicente, de la Basílica de San Vicente y cosas por el estilo. Incluso en la Wikipedia te aparece eso, la versión, digamos, anticristiana. Sí, porque ya sabemos que la izquierda tiene una extraña... La Wikipedia también es lo que es. Y no solamente eso, sino que también en Andalucía yo me escandalizo un poco porque los símbolos de la Junta de Andalucía son tirados al Islam, no solamente el color verde, sino que hay unos que te ponen es Hércules, no, pero eso es Hércules, eso es Roma. En los símbolos de la bandera del escudo de Andalucía es las columnas de Hércules,
Es Hércules con los leones. No me refiero a la Hay que, bandera de Andalucía, sino que creo que uno de los símbolos de la Junta es algo así como una especie de la de Junta. posición en punta y tiene una especie como de medialunas arriba. Puede ser, sí. Sí, efectivamente. Sí. La verdad es que nunca le había visto la relación, pero acá que lo está O diciendo, sí, pues sí, mira, porque puede ser, puede como ser. pato para esas cosas. Pero, Pero bueno, pero bueno, ya este, hemos visto la hemos simbología empezado, que usan los políticos, como lo que hemos, me has mandado hoy. sí, hemos empezado en, así la otra de la cual vas a hacer un video, ¿no? Sí, hemos empezado en Santa Sofía, hemos acabado en la de Córdoba, así que este video lo voy a titular, este audio también, como que vamos a hablar de los dos, ¿no? Para que quede bien. Pero finalmente, pues, a mí lo que más me sorprende, y de esto también hablábamos antes de empezar a grabar, es el tipo de reacciones que han habido en Occidente respecto a lo que ha hecho Erdogan, ¿no? El Papa Francisco, lo único que ha dicho es que le entristece mucho, anda muy triste. De ahí, digamos, creo que el ministro de Agricultura o no sé qué cosa de Grecia dijo que si es que esto progresaba, la casa donde nació Ataturk, que creo, me imagino que a los islamistas de Turquía no les debe importar en lo más mínimo por lo que fue la ISIS y todo, pero que quede, creo que en Salónica, en Grecia, lo iban a convertir en el museo del genocidio de los griegos pónticos. Después ha habido otros por ahí, la Iglesia Ortodoxa rusa que dijo que les parecía una cosa triste, pero han sido reacciones tibias, por no decir han sido, eso Bueno, demuestra la debilidad actual del cristianismo. Antes un aquí, hecho de esta categoría hubiera motivado algo mucho más movidito, digamos, ¿no? Pero bueno, son los aquí tiempos que no corren. sé en qué ayuntamiento aquí en España, eso se puede buscar por Google. Ha habido una propuesta de los de siempre de quitar una cruz enorme que hay en una plaza, en una rotonda, en una cruz grandísima. Quieren quitarla y hacer el Buda más grande del mundo. O sea, claro, aquí la población budista en España pues debe ser inmensa y quieren hacer el Buda más grande del mundo en España. Los, O sea, los seguidores de Siddhartha Gautama y de su sí, sí, discípulo Ramaputa. sí. Sí, pero la cuestión es esa. Estamos aquí, el gobierno español, pidiendo limosna, arrastrándose por Europa, porque no tenemos dinero y no quieren dejar de gastar en lo que no tienen que gastar. Porque, o sea, aquí es como el típico que está sin un duro, quiere pedir que el banco le dé un préstamo, pero eso sí, quiere seguir yendo al gimnasio, yendo a las clases de esquí, o sea, no tener todos los lujos, pero eso, que los gastos se los paguen otros. Y lo más triste de todo, ¿cómo se llama la plaza donde está esa cruz? Se llama la Plaza América. Entonces me imagino que lo que esa cruz representa es lo que ahora tanto odian los progres, masones y estos que están en España, que España evangelizó todo un continente y de pasadita también de taquito, como decimos ya, de las Filipinas y algún lugar más. Pero como esto les repugna, porque dicen si no fuese por nuestros ancestros, el cristianismo no hubiera llegado y toda la cosa, entonces ahora, como a modo de burla, en la Plaza América quieren poner a un pinche Buda. ¿Y qué tiene que ver Buda con la historia de América? Si acá es una comunidad Con la plenamente de España, residual, es que ninguna, igual que nada. que ninguna. Entonces, y siempre ponen la excusa de que esto fomentaría el turismo, los chinos, los no sé. Siempre, siempre Vamos a digamos, ver, si quieren pantalones de poner una estatua de Buda, pues que la comunidad budista en España compre un terreno y financie por una estatua. Vamos a ver. O sea, que ya puestos así, pues mira, además de Buda, pues podemos poner, yo qué sé, una pirámide gigante, un tipo de Giza, y eso traería también el turismo, no te digo. o pueden, fuera del casco urbano, hacer el parque de las religiones. Ahora que todo vale, Sí, pueden sí, sí. poner un Cristo bendiciendo al ortodoxo, pueden poner, bueno, no lo pueden poner a Mahoma porque si No. no puede haber problemas de boom, ¿no? Entonces pueden poner a Krishna, pueden poner, no sé, a Ganesha, a Buda, y se imaginan cómo fue Confucio, si acaso existió, no sé, a Quetzalcóatl Sí, sí, hasta Maradona si quieren. y a Maradona, porque la iglesia maradoniana sabe de Dios y todo ese Exacto. tema, ¿no? Entonces, ya, pues ya hace su parque temático de las religiones y toda esta cosa, ¿no? Así que, pero justo donde hay
donde hay una cruz cristiana, quieren chingar poniendo un Buda, ¿no? Es realmente el ataque, es un ataque constante. Esto es así. Y es lo que hay, pero la cuestión es que después te encuentras con muchos cristianos que defienden a toda esta gente. Es algo sorprendente. Sí, por ahí hay algún Pero cristiano, muy cristiano, cristiano de cajón, que apoya pues a la izquierda, Podemos y todo esto, y Sí, no bueno, sabemos. eso un amigo, es una cosa que yo no me explico. Sí. Sí, Yo sí. no sé cómo hacen esa armonía tan inarmónica Sí, entre el agua y el sí, aceite, entre sí. Jesús y Lucifer. No sé cómo hacen eso. Pero Yo bueno. es un amigo que es así, que le mando un saludo por si ve esto, pero que es verdad que es una cosa que a mí me cuesta entender cómo hacer encaje de bolillos él, pues siendo muy cristiano, pero muy, muy cristiano, y eso, y apoya a los partidos masónicos, luciferianos, o sea, es una cosa que realmente no entiendo toda esta política, pero bueno, que es anticristiana total, pero bueno, es lo que hay, no cosas que yo Ah, no llego a entender. así es, Alejandro Merino. Entonces, prueba esto de Santa Sofía, Hagia Sofia, como le dicen, detesto esa de la versión turca, el nombre la detesto. Me parece que suena horrible, pero bueno, La verdad es que soy yo. Sofía en castellano suena súper bien. Su nombre es muy bonito. Pero lo que pasa es que en griego es Hagia Sofia separado, Ujú. pero en turco lo han puesto Hagia Sofia, todo Sí, junto, y me parece que todo junto. suena horrible. Pero bueno, la cuestión es que con esto, que bueno, es una prueba de lo que muchos niegan, que el Islam está en ascenso, que no se había muerto, solo andaba de parranda, y que es un peligro, porque mientras Europa y América pierden la fe, y los que se integran al cristianismo en el África subsahariana, en Y en Asia. Nigeria, en China Y en y Asia. en Asia en general, los golpean, les ponen trabas y todo el asunto, el Islam tiene carta libre para seguir con las cosas que ha hecho antes y que a nada bueno llevaron. Así que yo creo que es algo para estar sobre aviso, ¿no? Y simplemente eso en este directo, bueno, no directo, en este video, directo estamos conversando, pero en Sí, este sí. video hemos hablado entonces, empezamos a hablar sobre Santa Sofía, pasamos a hablar de la mezquita de Córdoba, pero al final son cosas que mantienen un patrón común, ¿no? Mm. Cómo nos tratan de resignificar la historia o directamente de quitarnos cuestiones del cristianismo en nombre de lo que sea, ¿no? Quieren acabar con la civilización que tenemos. O sea, Bien, existe una obsesión por modificarlo todo, modificar los patrones, digamos, históricos que han llevado a una civilización a ser, digamos, la que ha ido imponiendo su mentalidad al resto del mundo, realmente. La forma damos desde la forma de vestir hasta la propia forma de pensar. O sea, los que valores, los respeto por la valores, vida, exacto, los valores. Por ejemplo, toda esta gente que habla del tema de los esclavos, ahora que Occidente, que esclavizaron, no sé qué, vamos a ver. Esclavos ha habido en todo el mundo, en todas las razas, en todas las culturas, y vino de esta civilización, vino el acabar con la esclavitud. O sea, es todo lo contrario a lo que ellos dicen. ¿qué hizo Mehmed el Conquistador cuando entró a Constantinopla? A los varones mayores los mató, a las mujeres las esclavizó para ponerlas en harenes y a los más pequeños se los llevó para convertirlos al Islam y si En tenían fuerza, esclavos. por esclavos, ¿no? ¿Y qué hacía el Imperio Otomano? Su famosa política del Devshirme, que era la cuota de sangre. En los pueblos cristianos de los Balcanes y todo, se llevaban algunos de los niños, los formaban militarmente, los volvían a eunucos, es decir, les cortaban las boliñas, los convertían al Islam y de ahí los utilizaban como carne de cañón y como guerreros adiestrados contra sus propias familias cristianas, para el sultán, la gran puerta y todas esas cosas. O sea, hay un montón de cositas que han hecho estos que ahora vienen de que quieren recuperar su cultura islámica y todo el asunto, ¿no? Por no decir que muchos, que no todos, pero muchos de los actuales pueblos que aún practican la esclavitud son, por ejemplo, los Tuareg, que están en África, que son morenitos, no son cristianos, no son ateos, son musulmanes, y también los fulanis, que son muy, muy musulmanes en Claro, Nigeria. todo lo que es el mundo islámico, el mundo árabe, siempre tiene una cultura de la esclavitud bastante grande. De hecho, a los ingleses les costó muchísimo
ya en pleno siglo XX, el que dejasen en toda la zona de Somalia, todas estas zonas que fueron los ingleses los que intentaron pues acabar con la esclavitud en esa zona. Había auténticos mercados de esclavos, cosa, vamos, un siglo después de que ya no hubiese esclavos en prácticamente ningún sitio de Occidente. Y ahí seguían, ahí. Y es la cuestión, el tema de la Y esclavitud era un problema, era un había problema. una esclavista negro en África, Tiputip, creo que se llamaba algo así, que tenía sus grandes cantidades de esclavos, ¿no? Y Bueno, aparte, realmente hoy sigue habiendo esclavos en muchos países. por O eso, sea, ahora hoy sigue habiendo esclavos en países que están en guerra, en países, sobre todo el tema de cuando los Hutus y los Tutsis y todas estas matanzas que hubo, a los que no se cargaban los convertían en esclavos. uh-huh. Y Y en cosas, concubinas, tenían estos jefes que tenían concubinas hasta con 7 y 8 años. y cosa políticamente incorrecta, ¿no? ¿Por qué es que hay tanta, digamos, diversidad de rasgos en parte de Medio Oriente y también en el norte de África? Obviamente también por migraciones, pero a mí me parece, a mí me late, a mí algo me sabe que también tiene que ver el constante flujo de esclavos europeos, sobre todo eslavos, también de Italia y de España, hacia el norte de África, ¿no? Los Algunos turcos, todos los como turcos, aquí venían, venían a... a España y arrasaban pueblos y se llevaban a la gente como esclavos. Exacto, De hecho a Cervantes estuvo como esclavo. uh-huh. Y por eso es que ahora en lugares como Turquía, tú ves un turco no es como los turcomanos del centro de Asia, de rasgado no tiene nada, parece un griego, parece un chipriota, un italiano, en fin, ¿no? O los norafricanos, hay muchos que tienen ojos azules, ojos verdes, barba roja, en Bueno, fin, ¿no? hay que Eso, entender también que en el norte de África, hasta la llegada de los árabes, había una mezcla ahí y había muchos blancos. O sea, todo lo que es en la época romana, el norte de África era sobre todo de población blanca. Y fue con la llegada del Islam que los árabes fueron viniendo. Y también se mezclaron con los propios pueblos que había aquí, de allí, mejor dicho, en la zona del Magreb, que estaban allí. Pero había muchos blancos, realmente en también toda esa estaban zona. los bereberes, que algunos dicen ahora, resignificando la historia como siempre, que San Agustín de Hipona, santo cristiano, que fue bereber, que no sé qué, incluso creo que hubo un presidente argelino que decía que fue el argelino más notable, una serie de estas cosas, Bueno, este, hay muchos bereberes rubios. pues sí, así es. Hay muchos bereberes rubios. De hecho, Ahora, hubo cuando el secuestro de aquella niña inglesa de McCann, que fue tan famoso hace ya una década o década y media, no me acuerdo bien, hubo una foto de una niña bereber muchos que empezó a correr que era la niña esta, que la habían secuestrado, que había desaparecido, y empezaban a decir eso y tuvo que aparecer la niña diciendo que no, que es rubia. Pues claro, en Marruecos una niña rubia. Es que los bereberes, dentro de los bereberes hay muchos rubios. uh-huh. Así es, tengo entendido que sobre todo en la zona del Rif, por ahí, ¿no? En el Rif ahí. El Rif, correctamente. Así es. Bueno, hemos pasado desde Constantinopla, que no Estambul, Constantinopla, hasta Córdoba, Córdoba la islámica del ayer, cristiana de siempre. Hemos acabado en el Rif, y si esto continúa, vamos a acabar quién sabe dónde, quizá en Armenia o en el lago Van, no lo sé. En el Pero la lago cuestión Van. en el lago Van, ¿no? Así que, bueno, ha sido una gran conversación, va para podcast, va para video, y pues, como siempre, muy feliz de hablar contigo, a Alejandro Merino. Muchas El, gracias. el placer es mío, Fernando, y nada, y saludos a todos. Y espero ese video que vas a hacer sobre ciertas simbologías en cierta lamentable ceremonia estatal, laica, de por ahí que ha habido en España, ¿no? A ver si lo puedo hacer mañana. Del culto cristiano. Claro, claro que sí. De hecho, creo que tú lo vas a subir antes que yo suba este video, pero eso no. No sé, yo soy lento también. En fin, un fuerte abrazo. Saludos, nos estamos viendo. Misterio Infinito Perú, Reflexiones y Misterios con Fernando y el canal de Alejandro, El Árbol Rojo EAR. Nos estamos viendo.